Hoy vamos a hacer este tipo de bacteria diferente a las que hemos estado viendo. Acuérdense que hemos estado viendo cocos, bacillus, cocobacilares, gram positivo, gram negativos. Este tipo de bacteria ya es otra forma, son como si fueran tirabuzones, entonces se les llaman espiroquetas. Hay un gran grupo y variado grupo de espiroquetas, pero vamos a ver los que tienen importancia clínica, ¿correcto? Entonces, estas espiroquetas son un filo de bacterias gram negativas, no se colorean con el gram. Entonces, es un tipo de bacterias que tienen cierto tipo de estructuras especiales que tiran, que son alargadas y están enrolladas, como ustedes ven, en forma helicoidal. Esto le permite a la bacteria su movilidad. Tiene otra característica importante también, que tienen unos flagelos. Y estos flagelos van a depender del tipo de especie que tengan para que sus características o estructurales de cada familia tengan para su movilidad. ¿No? Si hacemos un corte transversal a una espiroqueta, nos vamos a dar cuenta de que este endoflagelo o flagelo periplásmico o flagelo simplemente se encuentra dentro de la bacteria. Va a tener un protoplasma, ¿no? Ciertas estructuras y características especiales, de repente un poquito diferentes a las gram positivas y también a las gram negativas. Estas espiroquetas son de vida libre. Generalmente viven en el agua, viven en el suelo, también viven en el hombre, en el huésped humano o animal, dentro del sarro dentario que ustedes han visto, las espiroquetas del sarro dentario, ahora en la práctica el viernes pasado, ¿no? Entonces son bacterias que viven saprofitamente en el organismo del ser humano, pero hay ciertos contactos con animales que no permiten que nos contaminemos con estas espiroquetas. Su pared es flexible, el endoflagelo y sus filamentos axiales va a depender de cada género y la movilidad y la flexión de su movimiento es una flexión de locomotor de rotación en su eje central, ¿no? Que le permite la movilización, como si fuera un sacacorcho que uno tuviera que sacar. Estas espiroquetas son largas, son delgadas, como están viendo allí, ¿no? Mira, por ejemplo, el preponema. Estos son todo en campo oscuro. Unos tienen más apretaditos, otros más alargaditos, otros más gruesitos. La mayoría no se puede lograr ver en un microscopio normal, común y corriente, y no es como el sarro dentario, que hemos visto a las justas un filamento por ahí, ¿no? Que ha simulado una espiroqueta. No nos ayudaba mucho los microscopios, pero igual son pequeños filamentos, ¿no? Largos, delgados, en forma helicoidal, formando una espira. Su cuerpo es flexible, las células son individuales, separadas, ¿no? Y estas pueden ser aeróbicas dentro del grupo, pueden ser anaeróbicas facultativas, algunas son anaeróbicos, entonces tiene diferentes tipos de respiraciones dependiendo del tipo de bacteria que tengamos. Son gram negativos y van a tener esta fibrila axial, denominada flagelo, endoflagelo, como se encuentra entre la capa del peptidoglicano y la región más externa de la bacteria. La vaina externa que es la que envuelve a la célula y por debajo de la vaina externa se encuentra el cilindro protoplasmático, ¿no? Y posteriormente viene más abajo el citoplasma celular. Esta fibrila axial tiene toda la característica igual que un flagelo, pero consta de dos partes, un cuerpo y su vaina envolvente, que es la primera parte, y el aparato de inserción. El cuerpo es filamentoso globular compuesto de proteínas y se encuentra entre la vaina externa y la capa más externa del cilindro protoplasmático, por ende es una estructura interna de la bacteria. El diámetro en la mayoría de bacterias es de 15 milimicras a 20 milimicras y la vaina que lo recubre, el cuerpo filamentoso axial, a menudo parece presentar una estructura un poco estriada. El aparato de inserción consta de un gancho proximal y un disco de inserción. Este gancho proximal es una extensión del cuerpo que se va a doblar agudamente y se va a penetrar hacia y dentro del cilindro protoplasmático, generalmente al final de la espiroqueta.
esta inserción que se encuentra dentro del cilindro protoplasmático va a producir discos de inserción dentro de esa estructura como si fueran platos, que va a permitir agarrar bien al endoflagelo o flagelo periplásmico, ¿no? y va a ocasionar una depresión en ese extremo de la célula. Estos discos de inserción van a variar de acuerdo al género. Por ejemplo, en la leptospira podemos encontrar 3 a 5 platos, en la Borrelia 2 y en el treponema 1, por ejemplo. Y estos platitos miden de 20 a 40 milímetros de diámetro. La pared celular, como les dije, son gram negativas. Los flagelos, entonces, se considera como una membrana interna, ¿no? de la célula. El número de flagelos va a depender mucho del tipo de género, puede ser de 2 a 200 fibras axiales, de los que nos interesa actualmente, que vamos a hablar el día de hoy de 3 bacterias importantes, el treponema, borrelia y leptospira. Tenemos que las treponemas tienen 6 flagelos, la borrelia de 7 a 20 y la leptospira 2. Lógicamente, eso le va a permitir movimientos en rotación y flexión, como si fuera un tirabuzón o un sacacorcho, ¿no? Y que le va a permitir la quimiotaxis, sobre todo para relacionarse y expandirse en el líquido intracelular. Estos tipos de espiroquetas en general, como les dije, pueden ser aeróbicos, anaeróbicos estrictos, anaeróbicos facultativos, fermentan azúcares, ¿no? Y oxidan aminoácidos. Su hábitat, vida libre en ambientes. La borrelia, a pesar de que es pequeña también, es un poquito más grande que las otras dos, la leptospira y el treponema, y en algunas ocasiones, después de una impregnación argéntica que lo permite el engrosamiento a la borrelia, lo podríamos lograr ver en el microscopio óptico común y corriente. La multiplicación ocurre, por lo tanto, con una fisión transversal en rotación, ¿no? En permanente rotación y fisión binaria. Y la motilidad celular incluye una rápida rotación en el eje longitudinal, flexión de las células y la locomoción con un patrón helicoidal. En cuanto a la taxonomía de las 3 especies que nos interesan, treponema, Pallium y leptospira, pertenecen a un dominio de que es la bacteria, al filo Spirochateae, clase Spirochatea, orden Spirochateae, y tienen 2 familias importantes, que es lo que nos interesa a nosotros ahora. Estas 2 familias que tienen las características importantes, cada uno con su determinado dominio, incluyen 2 géneros de importancia médica en cuanto a son las Spirochateaceae, que son el género treponema y borrelia, y lo que es la leptospira, que incluye un género de importancia médica para nosotros, que es la leptospira, que es la bacteria importante, que es la Leptospira interrogans, que nos produce el del género Leptospira interrogans. Ahí tenemos la clasificación de la familia de los géneros, la borrelia, el treponema, la leptospira, pero también tenemos que ver de que dentro de estos grupos de géneros existen especies. Por ejemplo, en la borrelia Bucdoferi, la borrelia recurrentis, que produce las fiebres endémicas y epidémicas, y otras borrelias que tienen características que no tienen, como se llama, ninguna importancia para el hombre. En cambio, en el treponema, sí, en el treponema tenemos varias especies que pueden crear patogenia en el hombre, pero acá el prototipo de la enfermedad del treponema es el pálido, ¿no? El subespecie pálido que ahora van a ver ustedes que produce la sífilis, después la subespecie perteneo, la subespecie endemecum, que lo vamos a ver después, el treponema caretenco, que esas son las 3 especies o las 4 especies importantes del treponema. Y la leptospira, en la cual tenemos a la cabeza la Leptospira interrogans, que es la de mayor importancia clínica, la Leptospira biflexa y la Leptospira que se cuentan hoy más de 17 especies de Leptospira, como vamos a ver a la hora que hagamos la leptospirosis. Entonces, en una clasificación que hacemos como familia, género, especie y enfermedades humanas, entonces ya podríamos hablar un poco acerca de las 2 familias importantes en que el pallidum produce la sífilis, como lo ven acá, el perteneo que produce el pian, que después lo vamos a ver, el endemecum que produce la sífilis endémica,
el Caracteum, que produce la sífilis endémica de Vejel, no, perdón, la pinta, el endemicum es la sífilis endémica, y las borrelias que están acá, las borrelias recurrentes, que producen las fiebres recipientes epidémicas, la enfermedad de Lyme, que le dicen algunos, que es una característica especial producida por un artrópodo, la Burgdorferi, que tampoco tiene mucha importancia clínica para nosotros, pero sin embargo produce cierta mortalidad, y en cuanto a lo que es la Leptospira interrogan, que produce una enfermedad febril, ¿no? Con ictericia y que nos produce la enfermedad de Weil. Si vamos a considerar cuántas de estas tipos de bacterias que son clasificadas dentro de los grupos de las dos familias, acá tenemos pues que dentro del grupo de las de vida libre que no produce lesiones en los humanos, tenemos la Cryptispidia, y que es la más característica, ¿no? Acá están también las características y propiedades de cada tipo de Cryptispidia. Lo dejo ya para que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque ya es un resumen de lo que acabamos de hablar. Vamos a hablar del género que de repente sea el prototipo de la enfermedad o de la clase del día de hoy, que es el treponema. ¿Dónde lo clasificamos? Aquí, en la especie, subespecie pallidum, la subespecie pertenue, la subespecie endemecum y el carateum. Ya saben, uno produce la sífilis, la ranoesia, el vejelo, la sífilis endémica, y el otro la pinta. Entonces vamos a hacer el estudio primero del treponema. Van a producir lesiones asociadas no solamente por higiene, sino también por promiscuidad. Acá, por ejemplo, tenemos a la sífilis, que tiene las características, y les enseño por qué. Porque muchas de las veces podemos pensar que el treponema, la sífilis, puede solamente dar en el aparato genital. No, puede también presentarse los chancros en la zona de contacto de la lesión del treponema pallidum. En este caso, en la mano, puede presentarse en la zona de lesión, o puede presentarse en el ano, puede presentarse en la boca, etcétera. Entonces, en el sitio de inoculación del treponema, porque se va a formar lo que nosotros llamamos acá el chancro duro, que tiene esta característica, que este borde de acá es duro y que tiene como una úlcera en su interior de color medio negruzco, con una secreción media negruzca, en la que se van a encontrar grandes cantidades de espiroquetas, ¿no? En esta zona. Ahí hay una reproducción local, que después vamos a ver cómo continúa después y en qué momento. Acá está la de Vejel, que son más enfermedades tropicales, pues en higiene, en niños. La pinta igualmente, miren estas lesiones dermatológicas, ¿no? De cicatrización que produce. La franguesia, que produce incluso deformaciones a nivel de la nariz, ¿no? Parecido a la lepra. Entonces, esto es en las zonas generalmente, zonas tropicales, ¿no? Esto es por promiscuidad, esto es por también como se llama, por nivel socioeconómico bajo, donde no hay mucha higiene, no hay mucha limpieza, en el África, en las zonas que hay eso. Entonces, si estamos hablando del treponema, en griego significa trepo, giro, porque es una bacteria helicoidal. Nema, hebra, como si fuera una hebra en giro, ¿no? Hebra que gira, hace referencia a su morfología, treponema. Por eso se llama treponema, ¿no? Hebra que gira. ¿Correcto? Son bacterias finas y móviles, ¿no? Tinciones especiales y campo oscuro para poder verlas. No se pueden ver habitualmente en un microscopio común y corriente. Antes teníamos un microscopio de campo oscuro que hoy mismo pues no se ha malogrado y no nos han comprado. Acá están todas las entidades clínicas que produce, y lógicamente existen también treponemas saprofitas anaeróbicas, sobre todo en la cavidad bucal, ¿no? En el surco gingival, en la que podemos nosotros hacer el raspado. Es por eso que hacemos nosotros una impronta de la encía, y podemos ver, ¿cómo se llama? Las espiroquetas. Así se mueven las espiroquetas, por sus espirilos. Entonces, espiroqueta de forma helicoidal, con espiras muy cercanas, muy apretadas, rectas. Es un patógeno humano estricto, por si acaso, el treponema pallidum. Es una espiroqueta fina, 0.01 a 0.5 milimicras de ancho, a 5.20 milimicras de longitud, de 8 a 14 ondas de fibras
de tipo flagelo. Y el treponema característico es el treponema pálido. Pálido, ¿por qué? Porque también tiene su característica especial, porque a la hora que se hacen las tinciones convencionales no se tiñe. Y es por eso es que se le llamó pálido, ¿no? Porque por más, esto no se tiñe con el Yensa, por ejemplo. Inmóviles como si fueran sacacorchos, ¿no? Y el agente que produce es el agente causal, en este caso la enfermedad, es la sífilis. Este tipo de treponema pálido no se ha logrado su crecimiento in vivo, ¿no? Más, perdón, in vitro. Se ha tratado de lograr de hacer medios especiales que tengan albúmina, bicarbonato de sodio, piruvato y cisteína, ¿no? Y tratar en lo posible de cultivarlos. Y se ha logrado así sobrevivir 4 a 7 días a 25 grados centígrados. Un poco en las cuestiones experimentales se ha usado testículos de conejo, en la cual se ha hecho para sobre todo obtener sueros, ¿no? Para poder hacer los diagnósticos, ¿no? De chancros que han estado infectados y se ha inoculado y se ha obtenido cierto tipo de muestras de multiplicación de microorganismos, ¿no? Y se ha detectado que más o menos su tiempo de multiplicación es muy larga, de aproximadamente 30 horas, o sea, la reproducción es muy larga. En un medio de suspensión apropiada, las cepas también conservan su movilidad de 3 a 6 días a una temperatura de 25 a 28 grados, pero son muy sensibles al calor, a la desecación y a los agentes químicos, o sea, a los desinfectantes. Entonces, por lo tanto, su viabilidad se hace muy pobre. La mayoría son saprofitos, salvo que haya una infección, lógicamente. En la flora normal en humanos, en la placa dentaria hay, en los intestinos y en los genitales puede haber flora normal, ¿no? Los patógenos ocurren por promiscuidad, ¿no? Por no higiene, sobre todo en la piel, y de secreciones genitales, ¿no? Entonces, tienen una membrana externa, igual que todos, no tienen lipopolisacáridos, tienen proteínas unidas al lípido que los aísla del contacto con los anticuerpos. La cardiolipina, que es el componente lipídico de la membrana externa, nos sirve sobre todo para su detección temprana, cuando hacemos estudios de BDRL, por ejemplo. El antígeno utilizado en las pruebas no treponémicas de la sífilis nos sirve bastante. El RPR, el BDRL son los principales pruebas diagnósticas de screening que se usa en general para toda la población, pero las proteínas de la membrana, estas sí inducen anticuerpos específicos para pruebas treponémicas basadas sobre todo en la inmunofluorescencia indirecta y también en la microhemaglutinación, que nos van a dar la confirmación, sobre todo cuando el screening, en este caso el BRR o el RPR, haya salido positivo en ciertas circunstancias, sobre todo si hay epidemiología o promiscuidad en el paciente. La presencia de las proteínas en la membrana externa nos produce la adhesión, la activación de la respuesta inmune que genera lógicamente las lesiones al paciente, ¿no? No tienen lipopolisacáridos, por eso su estudio a veces nos limita en ciertos casos. La hialuronidasa favorece la invasión de los tejidos vasculares, es lo que nos da la invasión, ¿no? Produce la fibronectina, que minimiza también a las células hospedadoras para que pueda evadir a la fagocitosis. Por lo tanto, la invasión por este factor que tienen una enzima que es la hialuronidasa nos favorece a nosotros para la multiplicación de la bacteria dentro del huésped. Y la capa mucoide tiene un efecto antifagocitario que inhibe el contacto con los anticuerpos y la propagación, lógicamente, y la virulencia del treponema. La capacidad para transitar por diversas mucosas e invadir el cuerpo del hospedero nos permiten sobre todo la capacidad de atravesar a este treponema pálido por la placenta y dar la oportunidad para que el feto se infecte. Esta infección que ocurre en ciertos momentos de la gestación, que lo vamos a ver ahora, y es favorecido sobre todo por esta enzima que le digo, que es la hialuronidasa, y va a producir dentro del contacto con el treponema una infiltración perivascular, ¿no? Como si esta produciera una herida que va a penetrar y va a permitir incluso la resistencia a la fagocitosis y la destrucción tisular
¿no? Reduciendo lógicamente, fundamentalmente, la respuesta inmune del hospedador. Este treponema pálido, entonces, ¿qué es lo que produce? Produce la sífilis. Contar un poquito de historia, porque es muy importante, porque esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIV. Y la transmisión venérea, ¿no? Recién se detecta a partir del siglo XVIII, ¿no? Se relacionó realmente ¿cómo se llama? La transmisión venérea, porque recién en el año 1905 Chauny y Hotman descubren el agente causal, o sea, se presumía, porque había en todas las personas que acudían, sobre todo en la zona de las minas o en los pacientes que eran los marinos, ¿no? Que venían dejando su mercadería en Europa, la mayoría salía infectado con no cierto tipo de lesiones, no en la zona que habían tocado de estas mujeres que se dedicaban pues a la prostitución. Y entonces comenzaron a ver que había una relación, por lo tanto comenzaron a hacer los estudios, pero fíjense, demoraron mucho tiempo recién para detectar y descubrir el agente causal en el año 1905, ¿no? Entonces ahí es cuando ya recién Watson introduce la prueba hematológica diagnóstica al año siguiente. Previamente, lógicamente, han habido varios autores que han hecho y han confundido, inclusive, porque había no solamente infecciones por la sífilis, sino también había una confusión con la gonorrea. La sífilis producía, como se llama, las lesiones, el chancro duro, pero sin embargo, el paciente también tenía una secreción dolorosa, ¿no? Maloliente por el pene y que no era otra cosa que la neisseria. Pero al principio se confundía entre la sífilis y la gonorrea, cuando posteriormente se dieron cuenta que eran dos entidades clínicas diferentes. En cuanto a la epidemiología, pues lógicamente el contagio ocurre en la fase precoz, que ahora vamos a ver de qué se trata la sífilis precoz. El contagio más frecuente es cuando se produce el chancro sifilítico. La promiscuidad sexual hoy mismo, como se dice, es la pareja sexual la que contamina. Pero si la pareja sexual tiene múltiples parejas, entonces lógicamente va a contaminar. No necesariamente estamos hablando de como antes, ¿no? Porque antes tenía otra etiología, en un prostíbulo, en una zona, ahora ya no. Ahora más es en los que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Y contaminan a la pareja sexual que tiene una única pareja, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, la promiscuidad, pero ya entre parejas conocidas, ¿no? Y está considerado como la tercera enfermedad de transmisión sexual junto con la gonorrea y la clamidia. Tienen gran importancia clínica estas tres tipos de bacterias. No es una enfermedad realmente altamente contagiosa, no porque yo tengo un contacto con una persona que ha tenido sífilis, me va a contagiar. Se considera que se contagia de 10 personas que han tenido contacto con una persona, según estadística, hay una sola persona que se va a contagiar. Pero como siempre recalco, lo que más se van a contagiar son de la hepatitis B o la hepatitis C. Entonces hay que tener cuidado, ¿correcto? Con esas cosas. Lógicamente, un paciente promiscuo es un paciente que tiene ciertas características psicológicas, ¿no? Y no es habitual tener una pareja hoy, mañana, pasado, ¿no? Ya hay ciertos rasgos psicológicos que contribuyen a esto. Muy bien, entonces el treponema pálido nos causa la sífilis. Ya está las características que hemos hablado, bacilos gram negativos, exclusivamente del ser humano, contacto sexual vertical, fáciles, mueren lábilamente con el calor, agua y jabón, ¿no? Se pueden cultivar, no se pueden cultivar, y la serología es el método diagnóstico típico, ¿no? Entonces, vamos ya al periodo de incubación. El paciente tuvo un contacto, más o menos, y puede reproducirse la bacteria, dependiendo de la inmunidad de cada persona, entre 10 a 90 días. Entonces, nosotros no podemos preguntar, ¿ha tenido contacto sexual ayer? No, definitivamente no. Uno tiene que tratar de preguntar más allá. 3 meses. Usted hace 3 meses, 4 meses tuvo contacto sexual con una paciente sospechosa o desconocida, no fuera de su pareja habitual,
Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ver. Usted, porque ya a veces a los 90 días el paciente ni siquiera se dio cuenta que lo tuvo. Simplemente van a hacerse un examen común y corriente para una donación de sangre y le sale que tiene sífilis, ¿no? Es común ahora ver eso. Antes no, antes por un chancro iba un paciente a la consulta, ahora no, ahora van porque en una prueba me salió positivo, doctora. Me hicieron un dosaje de estudiante y me salió el BDR positivo y estoy preocupado. O sea, vienen ya por otro contexto. Entonces, hay que considerar un tiempo de incubación de 10 a 90 días, ¿correcto? En cuanto a la parte clínica, nosotros tenemos 3 estados clínicos: la sífilis precoz, la sífilis tardía y la sífilis congénita, que la consideramos como un estadio de repente diferente, pero también preocupante, sobre todo en las madres gestantes, y es por eso que hoy a todos se hace un estudio de screening para sífilis, para no contagiar al niño ni en el momento del canal del parto, ni intrauterino. Entonces, en cuanto a la sífilis precoz, tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente precoz, que de repente esta sea la más peligrosa porque nadie se da cuenta de esa sífilis, no tiene heridas, no tiene nada, se van a dar cuenta. Más o menos un lapso de la sífilis precoz es 1 año, mírenme, ¿no? Y la sífilis tardía es después de 1 año. Se consideran aquí la sífilis latente, la latente tardía y la sífilis terciaria. La sífilis latente tiene ciertas características y la sífilis latente terciaria tiene otras características. Todos estos, ¿no? Vamos a verlo ahora para que ustedes vean. Y la sífilis congénita, que viene a ser, ¿no? El congénita precoz, casi en 75-95 de los pacientes pueden contaminar al feto, y la sífilis congénita tardía de 10 a 35. Muy bien. Entonces, si hablamos entonces del inicio de la enfermedad, la fase inicial o primaria es local. Lógicamente, cuando ya estamos en contacto, los microorganismos se multiplican rápidamente y se diseminan rápidamente. Los microorganismos alcanzan rápidamente los ganglios regionales, ¿no? Linfáticos, pasando luego al torrente sanguíneo. Este chancro que se produce en la lesión inicial corresponde histológicamente a la periarteritis y endoarteritis que va a producir infiltrado de linfocitos y células plasmáticas. Más o menos van a aparecer a las 2 a la 10ª semana, después de una tumefacción indurada, que se va a formar en el medio, se va a necrosar y se va a formar una úlcera, ¿no? En la que vamos a encontrar grandes cantidades de espiroquetas. Entonces, el paciente a veces no se va a dar cuenta, va a pensar de que tuvo una relación sexual muy violenta y lógicamente tuvo unas lesiones, ¿no? Que hasta se pueden confundir, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque las lesiones producidas por el herpes genital son pequeñas lesiones, más pequeñas que estas úlceras. Estas úlceras son un poquito más grandes, ¿no? Y la diferencia con las úlceras que produce, y siempre me gusta recalcar eso, porque más vamos a ver incluso úlceras producidas por lo que es el herpes genital tipo 2 a que el chancro. El chancro inicial a veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque no duele, no molesta, no duele, solamente es feo, se ve feo, pues, ¿no? Se ve feo, a la hora que uno ve, se ve feo, ¿qué será esto? Y entonces ahí es cuando el paciente como que no tiene relaciones, se esconde y como se va solo, ¿no? Se le limpia solo, entonces no se da cuenta. Entonces, pero sin embargo, sí está transmitiendo la enfermedad y esto se puede producir entre la 2ª a la 10ª semana. En la fase secundaria, después de la 2ª a 10ª semana de infección, la infección puede diseminarse produciéndose las lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas, que es característico, se ve claramente, son pequeñas como si fueran máculas, ¿no? En todo el cuerpo, sobre todo en el tronco, ¿no? Y también puede presentarse en las mucosas y también el sistema nervioso central, pero ahí no lo podemos ver. No hay necrosis o poca necrosis y hay un cambio en la pigmentación, se pone un poco medio hipopigmentario, ¿no? Entonces, en algunos rojizos o en otros en el centro se pone hipopigmentario
y entonces nosotros podemos confundirlo hasta con una enfermedad eruptiva, ¿no? Ahora que está dando tanto el dengue, aunque el dengue es característico, es rojizo, ¿no? Es otro tipo. Cuando ustedes lo vean y hagan la diferencia de acuerdo a sus estados, o cuando vayan pasando en los diferentes hospitales, se van a dar cuenta que cuando uno ya lo ve, ya no lo va a confundir. Lógicamente, tras esta fase secundaria va a venir la fase de remisión. Si el paciente no se cura, no hay ningún problema, el paciente cree que no tuvo nada, ¿qué habrá pasado? Pasa, ¿no? Ni siquiera se hace análisis, va a pasar a las fases tardías, y esto puede ocurrir entre meses y años, ¿no? Pudiendo afectar a cualquier tejido, y ahí presentan las lesiones granulomatosas, asociadas también a la periarteritis y endoarteritis característica de la sífilis. La diferencia entre la primaria, la secundaria, que es la sífilis precoz, y las tardías, es que en las primarias y secundarias contagian, en caso en las fases tardías ya no contagian. Entonces, todo esto, ¿por qué lo he explicado? Porque ahora viene lo que es la parte clínica. Entonces, en la parte clínica existe la fase primaria y la fase secundaria. Esta fase primaria y la fase secundaria, ¿no? Se transmite por vía sexual o vía transplacentaria, que vendría a ser la sífilis congénita, ¿no? En la que se ven las lesiones cutáneas, mucocutáneas que hemos hablado, y pueden recidivar con tratamiento, en la mayoría de las veces, si es que se dio cuenta con tiempo, pueden, ¿cómo se llama?, remitir, no, ya pueden ya no tener la infección, ¿no? Y la sífilis tardía, que la fase terciaria, a diferencia, como le digo, no es contagiosa. El periodo de incubación de 2 a 10 semanas, el chancro inicial, diseminación linfática sanguínea y la cicatrización, como habíamos hablado, y ahí están las lesiones. Esta es la lesión primaria, el chancro, en diferentes lugares, ¿no? En el pene, ¿no? Acá está también en los labios mayores de la dama, ¿no? En cualquier lesión, en donde haya el contacto, ahí ocurre la lesión. Es más que nada para que lo vean. Las erupciones, en este caso, cuando pasan a la sífilis secundaria, a veces hay un cuadro gripal, ¿no? Hay una faringitis, como una sensación de fiebre, mialgias y anorexia, y ahí, después de eso, comienzan las lesiones mucocutáneas, que pueden simular otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, ¿no? Que también ahorita está de moda, linfadenopatía, qué sé yo, pero estas son más superficiales, no es como el dengue que produce artralgia, malestar general, no, esto pasa desapercibido, como una gripe, ¿no? Y la erupción, en este caso, es variable, ¿no? Pueden ser lo que nosotros llamamos unos tipos de erosiones, o pueden también ser condilomas planos verrucosos, esos condilomas que ustedes ven en la piel, que puede haber en diferentes partes del cuerpo, pero la mayor parte de las plantas, en las plantas y en las palmas de los pies. Entonces uno siempre tiene que revisar la planta. Otra de las características en esta sífilis secundaria, y eso ustedes se van a dar cuenta, es la alopecia local. Una de las lesiones que ocurre es a nivel de los folículos pilosos, ¿no? Y se cae el folículo piloso. Entonces, cuando uno ve y hay lesiones, lógicamente ve por ejemplo, las cejas, y la ceja la tienen como partida, entonces, y el paciente viene por cierta inquietud que tiene, y ven esas cosas, entonces ustedes ya pueden ir pensando, ¿no? Porque el médico tiene que ser curioso de todo. ¿Por qué le ha ocurrido esto? ¿Por qué le ha ocurrido el otro? Y se van a dar cuenta de varias cosas, que ni siquiera el paciente viene por una cosa, también viene por otra cosa, pero ahí pueden estar las cosas. Y las lesiones pueden cubrir incluso toda la superficie y se hacen latentes, ¿no? Por varios meses, años, y van a la sífilis tardía. Ahí está la sífilis secundaria, miren esas lesiones que produce en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, ¿no? No pican, por si acaso, no producen picazón, es la característica, con las alergias, con las urticarias, ¿no? Son simétricas, la mayoría tienen la misma característica, y ocurre principalmente pues en el tronco y extremidades. Y uno se va a las, ¿cómo se llama?, a los ganglios, y están todos los ganglios de esto están aumentados, ¿no? Y frecuente palmar y plantar, que es lo más importante. Vámonos a la sífilis tardía, las granulomatosas, gomas que promueven una acción destructiva en cualquier tipo de tejido. Esto puede producir a nivel óseo, articular, el sistema cardiovascular, en la nasofaringe, meninges, en el sistema nervioso central, en la neurosífilis,
Puede llegar también a la meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos, incluso de la degeneración del córtex cerebral. Aquí no es contagioso, pero aquí también el tratamiento realmente ya es insatisfactorio, ya no tienen curación. Muchos de los pacientes fallecen por estas lesiones granulomatosas, ¿no? Difusas, crónicas, ¿no? Es más, producen lesiones de aneurisma, demencia de parálisis, tabes dorsal. Las lesiones son feas. Cuando lo vean, como les digo, no lo van a... Entonces, acá están las gomas, sífilis cardiovascular, gomas sifilíticos. Ahí están las lesiones que producen las gomas óseos difusos. Otras imágenes, ¿no? Lesiones, incluso que pueden crear deformaciones de la cara. Tiempos, ahí están los tiempos, latente, de 10 a 20 años la terciaria, la latente tardía de 2 a 20 años, ¿no? La serología es variable, positiva generalmente en la parte secundaria, y ahí está el resumen de lo que hemos hablado. Un poquito más de resumen acerca de los estadios de la sífilis, qué tipo de exámenes vamos a pedir, que lo vamos a recalcar ahora. En las sífilis primarias, ya hemos hablado acerca de eso. Por ejemplo, en la sífilis primaria, acá típico el campo oscuro. Yo agarro el chancro, le hago una muestra, lo llevo al campo oscuro y seguro que voy a ver a la espiroqueta como acaban de ver ustedes en la diapositiva. Y en su defecto, si ya no encuentro el chancro, pues hago exámenes de RPR o BDRL, ¿no? Para detectar anticuerpos tipo cardiolipina, ¿no? Y la sífilis secundaria ya tenemos para ver ya la confirmación, ¿no? El FTA absorción, el RPR también sale positivo, ¿no? Y ya en la sífilis latente tardía podemos hacer el PCR de elección para detección de los anticuerpos de inmunoglobulina T. En la sífilis terciaria igual, ¿correcto? Sigamos. Otras treponemas que no son venéreas, no son producidos por transmisión venérea, ¿no? Existen en las regiones tropicales o subtropicales, ¿no? Pero con deficiencias sanitarias, como habíamos hablado, ¿no? Entonces, en este caso, los agentes etiológicos tenemos al treponema pallidum subespecie pertenue, como es el PIAN, que produce el PIAN, la subespecie endemecum, que produce el vegel, la subespecie característica que produce la pinta, ¿no? Estas, lógicamente, estas lesiones que se producen en los pacientes que tienen promiscuidad, sobre todo de higiene, no se cultivan tampoco en vivo, no se pueden cultivar y penetran al huésped por vía linfática, ¿no? Y lógicamente son pacientes inmunodeprimidos también, ¿no? El PIAN, que fisiopatológicamente es similar a la sífilis, sobre todo es frecuente en niños, es una enfermedad granulomatosa con lesiones cutáneas, ¿no? En el periodo primario y posteriormente van a presentar lesiones destructivas en la piel y en los ganglios linfáticos. La evolución ahí en el PIAN es un poco corta. En el vejel, la sífilis denominada también sífilis endémica, adquirida también en la infancia, las lesiones gomosas afectan la piel, nasofaringe y huesos. Típico del vejel es ver la lesión del niño que tiene lesiones a nivel del cartílago de la nariz, lo deforma. A diferencia de la pinta, que es diferente, la lesión es una lesión única, rojiza, que van de azul a negro, y en el centro una despigmentación con una cicatrización, y va a producir unas alteraciones estéticas como una cicatrización amplia, ¿no? La lesión al inicio es papular, que va a aumentar de tamaño, y esto pues va a evolucionar en años, ¿no? Tratamiento en este tipo de treponematosis es la penicilina en todos en realidad. Hablar un poco acerca de la sífilis materna después de las 6 a las 20 semanas. El niño puede infectarse, ¿no? En este caso, en un 50 a un 80%, ¿no? Si no han causado abortos o han causado unos natimuertos, ¿no? Entonces, si el niño ha nacido natimuerto, hay que hacerle el estudio. ¿Cuál es la razón de la madre por la cual murió? Si son abortivas frecuentes, igual, ¿no? Porque a veces son personas que vienen a dar a luz, no se han hecho ningún control, y por último son personas así, ¿no? Que tienen múltiples hijos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que ver en estos casos que el paso transplacentario procede de una madre infectada,
durante los periodos primario y secundario, o sea, en la sífilis precoz. Entonces las infecciones pueden producir malformaciones multiorgánicas. Si no muere el niño, nace con una rinitis seguido de erupciones mucocutáneas diseminadas, y las lesiones óseas son más frecuentes asintomáticamente, porque si el niño no te dice nada, ¿no? Y después de un periodo de latencia, de sífilis, que a veces no se da cuenta cuando no hay controles, sobre todo del niño de recién nacido, ya en niños mayores se van a ver lesiones gomatosas parecidos al adulto. Entonces ahí recién la madre se va a dar cuenta de lesiones raras en su niño, lo va a llevar al hospital y recién se da cuenta, ¿no?, de que ha tenido, que es portadora de sífilis y le ha contagiado al niño. En cuanto a lo que es el diagnóstico, ahí está el resumen del diagnóstico. El diagnóstico directo de las lesiones con marcadores con fluoresceína para ver la inmunofluorescencia directa, que puede ser en campo oscuro, impregnación argéntica, que no es otra cosa que la impregnación de nitratos de plata sobre la bacteria para hacerla más gruesa, más visible. Eso es de lo que se trata la impregnación argéntica. Actualmente ha sido sustentada la utilización de anticuerpos monoclonales específicos para el treponema pálido, cuando nosotros lo hemos tratado de inocular, sobre todo como se llama, testículos de conejo, ¿no? Para utilizar estos anticuerpos monoclonales. Y en cuanto a lo que es los diagnósticos indirectos, tenemos a las pruebas inespecíficas y a las pruebas específicas, que le llamamos pruebas no treponémicas y treponémicas, que es lo más usado. Entonces, en microscopía, ya saben, campo oscuro, impregnación argéntica, en el cultivo que no procede porque no es cultivable, y la serología. En las pruebas treponémicas no conocidas, que es la BDR y la RPR, y las pruebas treponémicas, el FTA absorción, y el EIA, que es para la inmunofluorescencia indirecta. Dirección directa, lesiones de ya es un poquito de las tinciones de plata, el PCR. Las pruebas inespecíficas, que vendrían a ser la fijación de cardiolipina lecitina, que van a utilizar antígeno de la cardiolipina derivada del corazón de ternera para detectar anticuerpos tipo reagina, que lo produce frente a los lípidos liberados, sobre todo de las lesiones iniciales, sobre todo en las lesiones del chancro, ¿no? Entonces le hacemos como se dice, una confrontación, y si hay un precipitado, la prueba es positiva. Una de las pruebas importantes que utilizamos es el BDRL, ¿no?, que es la cardiolipina, sección de la cardiolipina. Y las pruebas específicas, que es el FTA absorción. Las pruebas que siguen habiendo, lo paso rápido porque nos gana la hora. El tratamiento de la penicilina benzatísmica, la profilaxis, educación sanitaria, control sanitario, sobre todo el control sanitario de lo que se dedican a la prostitución, que son vamos avanzando, el género Borrelia. El género Borrelia es la otra parte que nos produce la fiebre recurrentis. Ahí está, la fiebre recurrente, la enfermedad de Lyme. No sé si se acordarán que esta lesión fue por las garrapatas que le picaron a una cantante famosa. Son anchas, pocas espiras, laxas y irregulares, con una separación de 2 a 4 picomicrones. Endoflagelos de 7 a 20 fibras axiales, ¿no?, que le permiten la movilidad, y gran negativo igual. Se tiñen bien con anilina, yensa y ruay, pero hay que tener bastante concentrado de bacterias para... Sus requerimientos nutricionales son muy complejos, en el laboratorio es bien difícil de detectarlo, ¿no? Sobre todo hay que tener medios líquidos con sangre o suero, porque son microaerófilos y son resistentes y sobreviven a 4 grados. Una de las características importantes es que se encuentran en los mamíferos silvestres y artrópodos, que nos van a servir a nosotros de vectores para contaminarnos. ¿Quiénes? Los que están en contacto con nosotros. Los animalitos a veces de caza, qué sé yo, las garrapatas y los piojos, ¿no? No producen endotoxinas, pero los liposacáridos de la membrana actúan como endotoxinas, que van a producir la fiebre. Y la Borrelia burgdorferi presenta moléculas de superficie que capturan e inactivan la fracción 3 del complemento, invadiendo lógicamente el sistema de complemento. Esto lo evaden para poder evitar la fagocitosis.
Son espiroquetas, son gram negativos, son microaerófilos, ese ya el resumen de lo que había hablado. Los vectores, las garrapatas, ¿no? Las garrapatas que son los principales vectores, sobre todo de la enfermedad de Lyme, que es el que. Tras la picadura y mordedura de los artrópodos, entonces estos artrópodos son infectados, ¿no? Y las borrelias se diseminan en el torrente sanguíneo del artrópodo y lógicamente estos alcanzan los tejidos donde se multiplican, ¿no? Lógicamente estos artrópodos, que no se conoce bien el poder patógeno y producen su toxina, vienen a picar, nos vienen a picar y producen la contaminación en el hombre, y en el hombre nos va a producir los ciclos periódicos febriles y afebriles que nos van a producir las fiebres recurrentes, ¿no? Por las grandes variaciones antigénicas que tienen. Entonces, el cuadro clínico que nos va a dar, entonces, es tanto la fiebre recurrentes, que consta de que pueden haber dos tipos, la endémica y la epidémica. Las dos son iguales realmente, va a depender que la severidad más que nada, ¿no? Que la endémica es menos severa, ¿no? Y menos mortal, la más mortal es la epidémica. Tras la picadura del piojo garrapata, hay un periodo de incubación aproximadamente de una semana, ocurre la fiebre, escalofríos, fiebre, dolores musculares, y lógicamente cuando examinamos al paciente hepato y esplenomegalia, esto va a desaparecer a los 10 días, y luego viene ¿cómo se llama? La apirexia, ¿no? Y luego la recurrencia. Se dice que la recurrencia con fiebre o recidivas aproximadamente son 2 a 3 recidivas y después se eliminan si no hay tratamiento. Pero si el paciente es inmunodeprimido, lógicamente la mortalidad es alta en las fiebres epidémicas, más que en la endémica. Ahí está, en la enfermedad de Lyme, que es tan conocida, mordida o picadura, diferente a las otras, porque aparece en la zona de la picadura una pápula de pequeño tamaño que en semanas va a agarrar una dimensión que va a tener más o menos de 30 a 60 milímetros de diámetro, con bordes rojizos, con una zona clara, en un eritema crónico migratoria, aclarándose y desapareciendo en pocas semanas. El eritema causa, lógicamente, al paciente malestar general, astenia, mialgia, y si nosotros palpamos linfoadenopatía. Se observan, lógicamente, manifestaciones tardías en el 80 del 100% de los enfermos no tratados. Y más o menos a los 2 años puede haber síntomas, si es que no se tratan, síntomas neurológicos con difusión cardíaca, artralgias, artritis, ¿no? Cierto tipo de lesiones que pueden perjudicar al paciente. Y ahí sí la lesión no es tan buena en el paciente. Esto, los 3 tipos entonces de enfermedades importantes para que ustedes lo lean en la epidémica, más transmitida por los piojos, en la fiebre recurrente endémica, más por las garrapatas del género Rhodinodorus, y en la enfermedad de Lyme, generalmente por roedores, ciervos y animales domésticos que tienen garrapatas y lógicamente que contaminan al hombre. ¿Correcto? Ahí está el ciclo de la enfermedad de Lyme, ¿no? Cómo contaminan en la zona donde hay ciervos, inclusive, ahí hay bastante contaminación. Acá en el Perú no ha habido estadística de Lyme. Y ahí está el resumen de todos los reservorios de todas estas enfermedades que hemos hablado. La borrelia recurrentis, ¿cómo lo vamos a hacer la identificación? Lógicamente podemos hacer extensiones directas, podemos hacer un YEMSA, podemos hacer un examen directo con inmunofluorescencia directa en el caso de las Bordoferi, el aislamiento de muestras de cultivos en líquidos, como por ejemplo el Barbour Stoner Kelly, ¿no? El crecimiento también es lento, por eso es que su diagnóstico es parecido al treponema, es muy difícil, sus requerimientos nutricionales son muy complejos, ¿no? Y realmente difícil es su... Hablemos del género Leptospira. Este es otro género, ahí estamos, el género Leptospira. El género Leptospira, que a la cabeza tenemos al género Interrogans, que es el que nos produce la hemorragia, la icterohemorrágica, la enfermedad icterohemorrágica, producida por la Leptospira interrogans. La bifrexa y las otras leptospiras se encuentran varios tipos de especies, ¿no? Pero que una de las características importantes es que producen hemorragias. Miren cómo produce hemorragias intraoculares, hemorragias a nivel periférico, típico de la leptospirosis.
Entonces, no pensemos solamente en trastorno de coagulación. Si viene de una zona endémica, sí podríamos pensar en una leptospira. Entonces, hay que tener cuidado. Son espiroquetas enrolladas con espiras muy apretadas también, tamaño de 0,1 a 0,3 milimicras. Ahí está una en fotografía, en uno en campo oscura. La diferencia de las otras dos, tanto de la borrelia con el treponema pálidos, que son muy ajustados en las espiras, y también tienen un gancho, ahí como lo ven, este gancho es característico de la leptospira. Si no estamos en duda en cuanto a lo que es aparte de la clínica, porque la clínica es característica, ¿no? La borrelia es diferente al treponema que a la leptospira, pero igual, ¿no? A la hora del microscopio del campo oscuro, el de laboratorio no sabe, a veces la clínica ni le han puesto nada, a veces no le colocamos, entonces se va a dar cuenta simplemente por el gancho, ese gancho grande que tiene, que si fuera como para agarrar ¿no? Como un bastón de mango ancho. Número de fibras axiales 2 permite la catalización de los movimientos en rotación, flexión, también como tirabuzón. Entonces, las leptospiras tienen un número mayor de genes que codifican para proteínas motilidad taxis, más que las borrelias y las treponemas. Ahí está, son sensibles a la desecación, a la luz solar, pero sin embargo pueden permanecer viables a los 70 grados y pueden vivir viablemente en las aguas por varios días, ¿no? En pH alcalino. Y esa es una de las razones que ahorita le vamos a explicar el por qué viven en las aguas y por qué nos contaminamos ahí. Son saprofitos de vida libre, viven en aguas limpias, estancadas, a él no le interesa, ellos viven tranquilamente mientras haya agua, ¿no? Donde soportan cierto tipo de salinidad inclusive, o sea, también pueden vivir en aguas medias saladitas. Tiene como huevos diversos tipos de mamíferos, reptiles, anfibios. Entonces, tienen igual que los otros, difícil de incubar a 28 a 30 grados, su crecimiento es lento a las 18 horas como tiempo, ¿no? Y son aeróbicos obligados, a diferencia de los otros. No produce exotoxina, la liposacárido de la membrana funciona como endotoxina, produce dos hemolicinas lipoproteicas de la membrana externa, la fosfolipasa y la efimomielinasa, la hyaluronidasa que favorece la invasión de los tejidos, en los tejidos vasculares, ¿no? Ahí están las características y las estructuras de las patógenas y las no patógenas, ¿no? Y la serotipificación van en Serobar, que es la unidad básica taxonómica de los antígenos comunes que tienen estos tipos de bacterias para poder clasificarlos. ¿Perdón? Y es una zoonosis, por supuestamente, produce la leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial. Acá en el Perú hay bastante, sobre todo en las especies salvajes, domésticas, que ocasionan e infectan directamente al hombre o accidentalmente al hombre por estos animales domésticos, producidos por espiroqueta del género Leptospira. Se transmite por el agua. Por eso les decía que es importante el agua. El agua, como vive este tipo de bacteria en el agua, en terrenos húmedos, aguas, la persona que trabaja en zonas húmedas, lógicamente se va a infectar. La única especie patógena para el hombre es la icterohemorrágica, que es la que nosotros vamos a ver y vamos a tener problemas, sobre todo en cuanto a lo que es la epidemiología. Ahora, colonizan, lógicamente, esta leptospirosis, rápidamente puede la infección que ocurre por la picadura de estas garrapatas, colonizan, se van a la sangre, se van a todo el organismo, al res, y finalmente terminan en los túbulos renales y se van a eliminar por la orina. Por lo tanto, ¿a dónde va la orina? Pues al desagüe. ¿El desagüe dónde va? A las aguas, y el agua se contamina. Entonces, el reservorio son los animales salvajes y domésticos, ¿no? Los perros, los bovinos, los cerdos, las ratas, ¿no? Y el hombre accidentalmente se contamina por las acequias o por la mala higiene también. Pero agentes profesionales como los veterinarios, carniceros, mineros, los arrozales, los cocaleros, todos ellos que están en contacto con las aguas de desagües se contaminan fácilmente, como está ahí en los canales, esto, ¿no? Donde no hay nada de salubridad. Entonces, una contaminación cruzada, pues, ¿no? Roedores salvajes, roedores domésticos, ¿no? Vaca, cerdo, perro, ¿no? En la que eliminan el orina a la leptospira y, lógicamente, accidentalmente, pues, el hombre se contamina en los baños, en la casa, en la pesca también, ¿no? Entonces, la contaminación es cruzada. Acá están todos los serogrupos de la leptospira interrogan, que para mí la más importante y la que causa mayores problemas es la icterohemorrágica, que es la que hemos visto en la lámina, en la primera lámina,
espiroquetas, ya acá un resumen, la morfología en cuanto a su observación, ¿no? En el campo oscuro, ¿no? En inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Cuando uno coge la orina lo puede hacer. En microscopio electrónico también se observa el cilindro protoplasmático enrollado alrededor de un filamento axial recubierto de membrana. Se sitúa en dos flagelos, son bacterias aeróbicas estrictas, pregunta de examen. No puede cultivarse en medios artificiales, por eso es difícil la multiplicación. Su crecimiento es tan lento que dice que es de 4 a 6 días y el tiempo de duplicación 24 a 48 horas. Imagínense ustedes cómo podríamos obtener. Pero son sensibles pues, a la desecación, al calor, ¿no? No se ha demostrado con exactitud el mecanismo de acción patógena, pero se ha demostrado la producción de sustancias tóxicas en los cultivos, así también como las interacciones en células in vitro, comprobando la existencia también de molicinas. Los anticuerpos en la leptospirosis se detectan al final de la primera semana y el nivel alcanza a partir de la tercera o cuarta semana cuando van declinando. Pero lógicamente también se puede detectar en meses y años. Los cuadros clínicos realmente son variables. Una de las características importantes es que produce la forma ictérica. Si el paciente se va a mayores, produce la forma ictérica severa o enfermedad de Well, que es causado con mayor frecuencia por el serotipo hemorrágico, no en la que va a estar el paciente, lógicamente, a veces en contacto con el agua, se produce un periodo de incubación de 7 a 21 días, se forma la presentación bifásica. Y esta presión bifásica se ocurre en dos formas. La fase primaria, que es la fase de la leptospiremia, fiebre alta, escalofrío, mialgias, ¿no? La invasión de los tejidos, ¿no? En la primera semana, ¿no? Que constituye la leptospirosis, ¿no? Y anictérica, ¿no? Que poco a poco pueden evolucionar favorablemente y si la fiebre disminuye, ahí queda. Pero muchos de ellos, el 50%, dicen pasan a las recaídas a la segunda o tercera semana, que ahí sí puede producirse el cuadro generalizado de la fase ictérica, ¿no? En la ocurre todo. Toda la tesis hemorrágica, hemotisis y la mortalidad es alta. Entonces, periodo febril, leptospiremia, examen microscopio, la elección en campo oscuro, difícil de obtener, impregnación argéntica para agrandar un poco las bacterias, y los cultivos que empleamos, que es la más conocida, es la de Twin 80, la de suero de conejo y Fletcher Stewart lo utilizan más que nada para estudios ya de investigación, ¿no? Lo incuban a 28 a 30 grados y van viendo, ¿no? El enturbamiento, ¿no? Del tipo de bacteria, ahí como está en el aceto. Acuérdense que la turbidez nos indica que no hay crecimiento y la turbidez que sí hay crecimiento. Métodos serológicos, aglutinación con sustancias vivas de leptospiras, ¿no? Y lectura microscópica en campo oscuro, uy, ahí está mal, ¿ve? Las pruebas sexológicas, dice, y serológicas, se emplea técnica de radioinmunoensayo con la detección temprana de la inmunoglobulina M. Ahí está el diagnóstico de la electrolisis, aislamiento, serología y la detección directa. Este es un resumen de lo que hemos hablado. Tratamiento de las penicilinas y la profilaxis de vacunación de animales domésticos. Ahí le he puesto a un perrito para que lo... y al ganado, lógicamente, aquellos que se dedican. Muy bien, hemos hecho rápidamente este tipo de 3 bacterias importantes, un mensaje para todos. Mira de cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse el futuro con el que sueñas. Siempre lo he pensado así y así es que así estamos viviendo ahora. ¿Alguna pregunta? Y si no tienen ninguna pregunta, lo damos por concluida la presentación. ¿Stephanie? Sí, doctora. Creo que no hay preguntas. Bueno, muchas gracias y cuídense. Un abrazo. Son exactamente Gracias, doctora. 2 en punto. ¿Ah? Me he ¿Me calculado podría bien. pasar las diapositivas, doctora, por favor? Ahorita mismo te lo paso, Stephanie. Muchas gracias. Ya, ¿Ah? doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.